Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. La sociedad argentina es difícil de analizar desde fuera de nuestro país y además es muy difícil de que nos entiendan porque somos muy complicados y muy complejos. Si nos ponemos a mirar cómo destruimos constante y permanentemente y degradamos a la persona humana, nos vamos a encontrar con que hay quizá una pregunta para hacerse acerca de en qué tiempo y en qué momento se hizo un clic en la sociedad. ¿En qué momento la sociedad dejó de estar informada, dejó de estar preparada, dejó de estar expuesta, como hoy, para vivir lo que es el secuestro del pensamiento a través de otros que piensan por la sociedad, la instalan en Internet y entonces han secuestrado el razonamiento y la información que antes se tenía a través de un libro. Han secuestrado los libros y han instalado una verdad, por supuesto, de esas minorías que la inscriben para que nadie la investigue, y han transformado al ser humano a nivel mundial, y por supuesto en la Argentina, para que apriete un botoncito y tenga la información que la da por válida, y no la investiga. Porque la máquina piensa por la persona, eso creen, y entonces la sociedad se va degradando en su capacidad analítica. El general Perón, entre las cosas que dejó como frase para el recuerdo, cierta vez dijo que el bruto era peor que un malo, porque el malo suele tener remedio, el bruto no. Y agregaba Perón, a continuación de esta afirmación, que yo he visto, decía él, a malos que se volvieron buenos, pero jamás vi a un bruto que se volviese inteligente. Y acá quizá hay que hacer una bisagra para analizar esta frase de Perón, frase en sentencia, porque entramos en el otro capítulo, el capítulo de la ignorancia, que es, que ustedes buscan como sinónimo, parte de las tinieblas o de las sombras. El ignorar algo tiene que ver con lo anticultural, es decir, ignoro lo que pasa, me carezco de una información adecuada, soy un ignorante de la realidad. Claro, entre el bruto y el ignorante hay una diferencia. Por eso también decía Perón que no había nada peor que un bruto con inquietudes. Y entonces tenemos que determinar que no hay que confundir a una persona que carece de cultura y de acceso a la misma por distintos motivos, al ignorante, aquel que tiene todo para informarse, que ha estudiado, que se ha preparado, pero que es ignorante, que ignora cosas de la realidad o cosas de la historia. Porque ninguno de nosotros vivíamos para saber que la Tierra se movía, pero se mueve. Y ninguno de nosotros vivíamos para saber que San Martín cruzó la cordillera, pero estamos enterados. Y quiero poner un ejemplo, no para molestar a nadie, sino un ejemplo para que nos demos cuenta la diferencia entre un bruto y un ignorante. Escuchen lo que le pasó a Sergio Massa hace un tiempo. ¿Quién dijo esta frase? Si hay un corrupto en mi gobierno, le corto las manos. Esa frase... Estoy tratando de acordarme de quién fue. Puede que la pegue, como no, más o menos. ¿A qué te suena que la dijo quién? Yo. ¿Vos la dijiste? No, me suena que la dije yo, pero... La dijo Néstor Kirchner. Yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente. ¿Son de tipos de acá? Sí. ¿Qué puede haber sido? Yo he visto malos que se han vuelto buenos, pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente. Y esa frase es una frase que perfectamente le cabe a... En la política estamos hablando siempre. Y que perfectamente le cabe a Carrió. Sin embargo, es del general Perón. Bueno, tenía 15 años. No, ¿quién?
Entonces, a la No había- ignorancia de no saber quién lo había dicho, le agrega la soberbia. Porque se escuda diciendo tenía 15 años. Con ese criterio, Massa no debería saber la vida de San Martín. Esto que le pasó a él, nos pasa todos los días a todos. Es decir, queremos demostrarnos a nosotros mismos que cuando carecemos de un conocimiento, lo queremos tapar justificándolo. Y entonces aquí ya lo de Perón queda muy cortito para definir la sociedad argentina. Queda muy cortito porque la sociedad argentina podrá tener un porcentual de sociedad bruta, pero tiene algo mucho más grave que es una gran cantidad de ignorantes, que no son brutos, que están preparados, que fueron y estudiaron, pero ignoran la realidad. Y acá viene la gran maldad producida por la prensa canalla a través de tanto tiempo en la deformación, pero también la falta de inquietud en el secuestro del pensamiento, en la comodidad del pensamiento, en el dar por válido lo que apretando un botoncito le contesta la computadora. Y entonces en esa comodidad los libros se quedan arrumbrados en la biblioteca y no quiere decir que el libro fuera la verdad absoluta, pero el libro obliga a una persona a usar su cerebro en la lectura, en el análisis y en la propia contradicción de si acepta o no lo que dice el autor. El botoncito no. Me contesta Internet y lo doy por válido. Esta sociedad, así como está, sucumbe. Y ya no pasa porque haya muchos brutos, pasa porque hay muchos ignorantes. Ignorar algo no significa carecer de cultura, significa no conocer lo que está pasando alrededor de uno. Desconocer, y allí viene la parte que tienen que terminar de entender cuando nosotros hacemos tanto hincapié en esa prensa que calificamos de canalla hace muchos años, porque no es que no saben que están mintiendo, mienten porque están defendiendo intereses sin evaluar el daño que hacen tergiversando la realidad. En esa ignorancia general se suma después el ocultamiento de la información, se suma también la protección a lo que ellos defienden, y entonces se produce lo que ahora han definido como grieta, que no es grieta, es un gran zanjón de la historia, porque siempre pasó que hubo unitarios y federales, peronistas y antiperonistas, radicales y conservadores, derechas con izquierda, siempre pasó, porque es inherente a las ambiciones del ser humano. Y entonces cuando uno trata de explicar de qué estamos todos los días hablando, y cuando un oyente no termina de entender lo que 10 minutos antes se había explicado y llama para decir, lo tengo que retar, como pasó ayer en un diálogo con un oyente, no pasa por el reto que se imagina ustedes, si voy a aceptar el reto de los oyentes, estamos muy complicados. Pasa por el hecho de que está ignorando lo que ocurre. Y esa ignorancia no significa que sea una persona bruta. Significa que la información que le llegó no es la auténtica, porque tampoco se lo puede castigar al que no sabe seleccionar la información. Ahora, así como aprietan ese botoncito y tienen la contestación de Internet, ¿por qué no hacen lo mismo con algo que sirve para cambiar canales, algo que sirve para cambiar diales de radios? ¿Por qué no buscan las cosas que a ustedes los satisfacen? ¿Por qué no tratan de encontrar una explicación a su pensamiento? Y si no lo encuentran, lo investigan. Y si tienen dudas sobre algo, en lugar de aseverarlo, ¿por qué primero no tienen certeza y se informan? ¿Saben por qué? Porque vivimos en la sociedad del secuestro del pensamiento. Masivamente una máquina piensa y contagia, y todos repetimos. Por eso digo que es muy difícil instalar una sociedad analítica, y por eso
cuando todos hablan del 1 de mayo, que Perón echó a los montoneros de la plaza como un episodio, y si son montoneros o de la tendencia dicen no fuimos, sea como fuere, lo importante no ocurrió ese día a la tarde, pasó en el mediodía cuando Perón anunció el modelo argentino para el proyecto nacional y habló del tema cultural. Porque se daba cuenta que todo el tiempo que él había dedicado a gobernar no había tenido el tiempo necesario para producir la revolución cultural. Cuando Mao Zedong habló de la revolución cultural, uno decía, pero todo el poder que tiene y ahora quiere hablar de la revolución cultural, bueno, China terminó capitalista. El hecho de un episodio que tiene que instalar gradualmente otros valores se hace muy difícil cuando la enseñanza que se da es floja, cuando los profesores y docentes están preocupados durante años por el salario en lugar de estar enseñando porque tienen que vivir y comer y entonces están de huelga y de conflictos y demás, ¿qué cosas pueden enseñar a ese alumno? Y Massa es abogado, pero es evidente que nunca leyó una frase de Perón, porque si no esa frase no se le podía haber escapado. ¿Es culpable de algo? No, de nada, de ignorancia nada más. Entonces, cuando nos pasan estas cosas, y cuando se asumen roles y representaciones, es imprescindible y necesario saber quién es quién. Por eso Massa, como a lo mejor no lo había leído a Perón, tenía 15 años, dijo como tratando de explicar una cosa que es tan fácil de entender, a lo mejor por eso pagó 5 pesos la silla para ir a ver al Sogaray, junto, entre otros, de aquel que fuera vicepresidente de Cristina Fernández, de Vudú. Sí, eran los jóvenes de UPAU, de la juventud universitaria y de los jóvenes liberales, que pagaron 5 pesos la silla en River para escuchar el Sogaray. Y por eso, cuando el responsable de la parte estratégica del gobierno, Gustavo Vélez, fue compañero de Domingo Felipe Cavallo en la capital, y el presidente fue electo por Cavallo como legislador, tenemos que entender que si ahora es presidente del Partido Justicialista, tienen que empezar a leer un poco a Perón para que no le pase lo de Sergio Massa. Porque si no, vamos a echar más confusión y vamos a transformar la ignorancia generalizada y la confusión generalizada. El estar informado es patrimonio nuestro, de los periodistas, no es obligación de ustedes. Pero sí es necesario y menester, sobre todo los que siguen este programa, que reflexionen antes de agarrar un teléfono, que piensen lo que van a decir, porque cuesta mucho sostener este programa para que salgan a decir cualquier pavada. Usen esos minutos que ustedes no pagan y que cuesta mucho, repito, y le agradezco al movimiento obrero que sostiene este programa, para que ustedes se puedan expresar con libertad. Valoren eso. Salgan de la ignorancia y entren en el análisis que se lo quitaron el día que un señor inventó la computadora.